Nos encontramos en Uruguay con el profesor Adolfo Lizancín, quien viene trabajando durante años sobre el contacto cultural y lingüístico en zonas de frontera entre el portugués y el español. Él nos va a acompañar en este simposio llamado Migración Interna, Reasentamiento Poblacional y Contacto Cultural en Ciudades de Colombia. Los dejo con él. Bueno, buenas tardes para todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación para participar dentro del 13º Congreso Colombiano de Antropología. Me siento muy honrado de poder hablarles a ustedes en Bogotá, en esta hermosa ciudad de Bogotá, que tanto quiero y que admiro y que me gusta tanto. En fin, mi tema, como dijo recién nuestra presentadora Andrea, tiene que ver con el problema del contacto de culturas y el contacto de lenguas. En mi concepción, y así lo he desarrollado en muchas oportunidades, en escritos y en cursos, etc., el problema del contacto entre las lenguas y de la interrelación que pueden establecer las lenguas cuando se ponen en contacto poblaciones que hablan lenguas o variedades diferentes, no es un problema aislado, no es un problema solo de la lingüística, es un problema mucho más general, es un problema en realidad de la antropología cultural, de la antropología que se ocupa precisamente de los problemas de contactos culturales. La cuestión del contacto lingüístico es una parte del contacto cultural, no puede estudiarse separadamente. De hecho, sin embargo, sí se lo estudia separadamente, pero eso por una razón puramente metodológica, que en realidad es una ficción metodológica, como me gusta llamar a mí, en el sentido de que la realidad no es de esa manera, sino que la realidad es mucho más integrada, más cohesiva, donde la lengua y la cultura están juntos, pero a los efectos de poder trabajar, porque si no sería imposible considerar todo en su conjunto, separamos el contacto lingüístico del contacto cultural y hacemos como que existe fuera y sin relación con el contacto cultural. Pero de hecho no hay que olvidar nunca que son dos cosas que van siempre unidas en la realidad. Cuando hablo de contacto cultural me refiero al contacto masivo de pueblos o contingentes importantes de población que se acercan a otros pueblos o segmentos de población que poseen una lengua o una cultura diferentes, o no necesariamente una lengua diferente, puede ser variedades de una misma lengua diferentes. Este podría ser el caso de los contactos culturales que se están dando y lingüísticos que se están dando en Colombia debido a la movilidad de poblaciones de la población por causas que sabemos cuáles son. Estas personas que se trasladan generalmente de zonas rurales a zonas urbanas, muchas veces estas personas poseen una lengua indígena, pero también poseen español, pero pueden poseer, dejando de lado la lengua indígena, pueden poseer un español diferente, y ese es el caso que a mí me interesa, una variedad del español diferente a la variedad que van a encontrar en el lugar de recepción, donde se van a ubicar, digamos. Esa situación de contacto cultural y lingüístico va a ser conflictiva. Toda situación de contacto, sea cual sea, aunque aparentemente no parezca conflictiva, en el fondo lo es. Y ese conflicto puede darse a nivel social, en casos más graves, comunitarios, en fin, o puede ser una conflictividad que se dé solo en la persona, en el hablante, en el migrante, digamos así, que viva dentro de sí una serie de conflictos que se le van a presentar precisamente por pertenecer a una cultura y una lengua o variedad de lengua, y en el lugar donde se va a fincar, esa persona junto con su
su comunidad, su grupo, como fuere, tienen otra lengua diferente. Siempre es conflictivo. La forma como se solucione ese conflicto dependerá, por supuesto, de las autoridades y de la administración o de las políticas que tenga el Estado en cuestión para solucionar de la mejor manera la conflictividad que necesariamente crea una situación de contacto. El problema del contacto, tanto lingüístico como cultural, está entonces hoy, en este mundo que estamos viviendo, muy relacionado con el problema de las migraciones. Las migraciones internas, como en el caso de Colombia, que está tratando este simposio, por razones fundamentalmente políticas, pero también las migraciones internacionales que se dan en todo el mundo occidental, por lo menos, que es nuestro mundo. Sabemos hoy de la cantidad importante, el contingente importante de colombianos que viven fuera de Colombia, de peruanos y ecuatorianos que viven en España, de mexicanos que viven en Estados Unidos, de chilenos, uruguayos, argentinos que viven en Alemania, y así. Esa característica, que para mí es uno de los rasgos definitorios del perfil del mundo occidental actual, nuestro, este movimiento constante e incesante de gente de un lado a otro que se mueven, no por razones turísticas, por cierto, porque eso es otro fenómeno que no es el caso acá, sino que se mueven por razones políticas fundamentalmente, está cambiando la faz del mundo, y sobre todo en lo que a nosotros nos corresponde, en el mundo hispánico, es decir, el mundo que tiene como lengua el español. Esto es una situación, este movimiento inmenso de contingentes poblacionales de un lugar a otro. Esta situación va a tener consecuencias en el futuro importantes desde el punto de vista cultural y lingüístico de los pueblos que hablan español o variedades del español. Así que probablemente haya otros problemas o situaciones mundiales muy importantes en este momento, como las cuestiones de la paz y la cuestión nuclear y el problema del medio ambiente y la cuestión del calentamiento del planeta y todas esas historias que sí, por supuesto, son importantes, pero desde el punto de vista más humano, más cercano, más encarnado, digamos, en nosotros mismos, este problema de las migraciones es realmente complejo, y los estados deben dar una solución a esto. Tienen los estados, sobre todo los estados que reciben, como la Unión Europea, por ejemplo, empiezan a tener políticas, porque ya no pueden no tener políticas, porque es tan fuerte la situación y tan importante. La gente sus gentes, lo más terrible es que cuando esa gente es la gente joven, eso es una catástrofe para cualquier país. Pero por eso digo, el Estado que expele gente hacia afuera, peor si son jóvenes, tienen que tener políticas para tratar de retener de alguna manera ese tesoro que es su población y no permitir que se vaya.